Día 33. Éxodo 15. Entonces Moisés y los israelitas cantaron en honor de Dios este himno. Voy a cantar en coro de mi Dios, pues ha venido una gran victoria. Hundió en el mar caballos y jinetes. Yo le dedico este himno porque Él me da fuerza y me salva. Él es mi Dios, por eso lo alabo. Él es el Dios de mi Padre, por eso lo adoro. Mi Dios es el Dios de Israel. Mi Dios es un gran guerrero. Hundió en el mar los carros de Egipto. El ejército entero del rey. Mi Dios ahogó en el mar de los juncos a los mejores oficiales de Egipto. Todos ellos se hundieron como piedras en lo profundo del mar. Dios mío, con tu gran poder destruiste al enemigo. Con tu fuerza lo derribaste. Con tu enojo lo quemaste como paja. Soplaste y el mar se dividió en el fondo del mar. El agua dejó de moverse y formó dos grandes paredes. Nuestros enemigos pensaron: vamos a perseguirlos, vamos a darles alcance, vamos a acabar con ellos, les quitaremos todo lo que tengan, pero tú soplaste con fuerza y los hundiste en el mar. En medio de las aguas poderosas se hundieron como polvo. Dios mío, no hay otro Dios como tú. Solo tú eres grande, solo tú eres poderoso. Tú has hecho grandes maravillas, tú nos llenas de asombro. Decidiste usar tu gran poder y la tierra se tragó a los egipcios. Tanto amas a tu pueblo que con tu fuerza lo has salvado y ahora lo has guiado al lugar donde has decidido vivir. Cuando los filisteos lo sepan, se llenarán de angustia. Los jefes edomitas y los cananeos empezarán a temblar de miedo. Todos ellos se llenarán de angustia y de terror. Dios mío, tu gran poder los dejará espantados, inmóviles como piedras hasta que tu pueblo haya pasado. Dios mío, tú nos llevarás a la montaña que elegiste para ti, y allí nos harás vivir para siempre. Tú mismo la hiciste, tú mismo preparaste allí tu casa. Dios mío, tú reinarás hoy, mañana y siempre. Cuando la caballería del rey de Egipto y sus carros y soldados entraron en el mar para perseguir a los israelitas, Dios hizo que el mar volviera a juntarse y el agua los cubrió. En cambio, los israelitas cruzaron el mar caminando sobre tierra seca. El mar Entonces la profetisa María, que era hermana de Aarón, tomó una pandereta y se puso a cantar. Todas las mujeres hicieron lo mismo y también comenzaron a bailar, y María las invitaba a cantar así: canten en honor de nuestro Dios, pues ha tenido una gran victoria. Hundió en el mar caballos y jinetes. Moisés les ordenó a los israelitas que se alejaran del mar de los juncos, y ellos obedecieron. Se fueron al desierto de Sur y durante 3 días caminaron sin encontrar una gota de agua. Cuando finalmente encontraron agua, esta era tan amarga que no la pudieron beber. Por eso los israelitas llamaron a ese lugar Mará, que quiere decir amarga. Pero también reclamaron a Moisés: ¿y ahora qué vamos a beber? Moisés le pidió ayuda a Dios. Entonces Dios le mostró un arbusto y le ordenó que lo arrojara al agua amarga. Moisés así lo hizo y al instante el agua se puso dulce. En ese mismo lugar Dios puso a prueba a los israelitas y además les dio reglas de conducta. Les dijo: yo soy su Dios, yo soy quien les da salud. Si ustedes prestan atención a mis consejos y obedecen estos mandamientos y estas leyes que hoy les doy y hacen lo bueno, no los castigaré como a los egipcios. Después de esto, los israelitas se fueron a Elim y allí acamparon en un lugar donde había
12 manantiales y 60 palmeras. Éxodo 16. Un mes y medio después de haber salido de Egipto, los israelitas partieron a Elim y llegaron al desierto de Sin, que está entre Elim y la montaña de Sinai. Allí en el desierto todos los israelitas comenzaron a quejarse de Moisés y de Aarón. Les decían: ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Hubiera sido mejor que Dios nos quitara la vida en Egipto. Allá por lo menos teníamos ollas llenas de carne y podíamos sentarnos a comer hasta quedar satisfechos. Entonces Dios le dijo a Moisés: voy a hacer que el cielo les llueva comida todos los días, pero la gente recogerá solo lo necesario para cada día. El día sexto podrán recoger el doble. Voy a ver si me obedecen o no. Moisés y Aarón les dijeron a los israelitas: ¿por qué se alejan si nosotros no tenemos nada que ver con esto? Cuando ustedes que se quejan de nosotros, en realidad lo que hacen es quejarse de Dios, que es quien nos dice lo que debemos hacer, y Dios ya ha escuchado sus quejas. Fue Dios quien los sacó de Egipto y no nosotros. Así que esta misma tarde sabrán que Dios está aquí entre ustedes, porque les dará de comer carne. Y mañana temprano lo sabrán también, porque les dará todo el pan que puedan comer. Después de esto, Moisés les ordenó a Aarón que reuniera a todos los israelitas para que se presentaran ante Dios, pues él ya había escuchado sus quejas. Mientras Aarón estaba hablando con los israelitas, vieron de pronto una nube en el desierto. Era Dios mismo, que se apareció en medio de una nube muy brillante, y Dios le dijo a Moisés: ya he oído cómo se quejan los israelitas, pero tú diles que ahora van a saber quién es su Dios, porque la tarde les daré de comer carne, por la mañana les daré a comer pan. Y así sucedió. Aquella misma tarde llegaron al campamento tantas codornices que cubrieron todo el suelo. A la mañana siguiente, todo el campamento estaba cubierto con un rocío que, al evaporarse, dejaba en el suelo algo blanco y pequeño, parecido a migajas de pan. Como los israelitas nunca habían visto nada parecido, se preguntaban qué cosa era. Moisés les dijo: este es el pan con que Dios los va a alimentar. Él ordena que cada uno recoja unos 2 kilos por persona. Eso será suficiente para cada uno. Nadie debe recoger más de lo necesario. Los israelitas hicieron lo que Dios había ordenado. Unos recogieron mucho y otros poco, pero al medirlo ni le sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco. Luego Moisés les dijo: nadie debe guardar nada para mañana. Sin embargo, algunos israelitas no le hicieron caso y guardaron parte de aquel pan para el día siguiente, pero el pan que guardaron se llenó de gusanos y olía muy mal. Por eso Moisés se enojó mucho con ellos. Después de esta experiencia, cada uno recogía solamente lo que necesitaba, y lo hacía muy temprano porque con el calor del sol se derretía. El sexto día de la semana los israelitas salieron a recoger pan, pero esa vez de recoger 2 kilos por persona, como en los días anteriores, recogieron el doble. Alarmados, los jefes de los israelitas fueron a decírselo a Moisés, pero él les respondió: Dios ha ordenado que el día de mañana sea un día de descanso, un día para adorarlo. Mañana no se debe trabajar, por eso Dios les ha dado hoy doble cantidad de comida. Si pensaban hornear o hervir algo mañana, háganlo hoy y guarden para mañana todo lo que les sobre. Los israelitas obedecieron a Moisés y guardaron para el día siguiente la comida que les sobró. Por la mañana vieron que el pan no se había llenado de gusanos ni olía mal. Entonces Moisés les dijo: hoy es el día de descanso, es un día dedicado a Dios y no van a encontrar pan
en el suelo. Así que deberán comerse el pan que guardaron ayer. De ahora en adelante siempre encontrarán pan en el suelo durante 6 días, pero nunca en el día séptimo porque es el día de descanso. A pesar de lo dicho por Moisés, algunos salieron a recoger pan al día séptimo, pero no encontraron nada. Entonces Dios le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me van a seguir desobedeciendo? Si el día sexto les doy el doble del pan, es para que descansen el día séptimo. En ese día nadie debe salir de su casa. Entonces el pueblo descansó el día séptimo. El pan que recogían era blanco como las semillas del cilantro y dulce como el pan con miel. Los israelitas lo llamaron maná. Después Moisés le dijo al pueblo: Dios nos ha ordenado guardar unos 2 kilos de maná para que nuestros descendientes vean el pan con que Dios nos alimentó en el desierto cuando nos sacó de Egipto. Luego Moisés le dijo a Aarón: toma una olla, pon en ella unos 2 kilos de maná para colocarla frente al cofre del pacto. Allí guardaremos el maná para que nuestros descendientes sepan lo que Dios nos dio a comer. Y Aarón así lo hizo. Ese fue el alimento de los israelitas durante 40 años. Lo comieron hasta llegar a la frontera de Canaán, que ya era una región habitada. Para medir el maná, los israelitas usaban una medida de 2 kilos llamada gomer. Salmos 33. Ustedes, pueblo de Dios, canten a Dios con alegría, en labios de gente sincera. Suenan bien las alabanzas. Alaben a Dios con himnos y con música de arpas. Alábenlo con buena música. Cántenle canciones nunca antes escuchadas y lancen gritos en su honor. Dios es digno de confianza. Dios ama lo que es justo y recto. Por todas partes se pueden ver sus grandes actos de bondad. Con su sola palabra Dios hizo los cielos, el sol y la luna y las estrellas, y juntó en un solo lugar el agua de todos los mares. Habitantes de toda la tierra, honren a Dios. Habitantes del mundo entero, muéstrenle reverencia. Él creó todo lo que existe por medio de su palabra. Bastó una orden suya para que todo quedara firme. Dios no deja que las naciones lleven a cabo sus planes. Dios no deja que los pueblos realicen sus planes malvados, pero Dios cumple sus propios planes y realiza sus propósitos. Dios mío, tú bendices al pueblo que te reconoce como Dios. Tú bendices a la nación que te acepta como dueño. Desde tu trono en el cielo te fijas en toda la gente. Desde tu trono vigilas a todos los habitantes del mundo. Tú creaste la mente humana y ya sabes bien lo que todos hacen. No hay rey que se salve por tener muchos soldados, ni hay valiente que se libre por tener mucha fuerza. De nada sirven los caballos para ganar una guerra, pues a pesar de su fuerza no pueden salvar a nadie. Pero tú cuidas siempre a quienes te respetan y confían en tu amor. En tiempos de escasez no los deja morir de hambre. Tú nos das tu ayuda, nos proteges como escudo, por eso confiamos en ti. Nuestro corazón se alegra porque en ti confiamos. Dios nuestro, que nunca nos falte tu amor, pues eso esperamos de ti. Marcos 5. Jesús y sus discípulos cruzaron el lago de Galilea y llegaron a un lugar cerca del pueblo de Gerasa. Allí había un cementerio donde vivía un hombre que tenía un espíritu malo. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. ¿Cuántas veces lo habían encadenado y le habían sujetado los pies con gruesos aros de hierro? Pero él rompía las cadenas y despedazaba los aros. Nadie podía con su terrible fuerza. Día y noche andaba en el
cementerio y por los cerros dando gritos y lastimándose con piedras. En el momento en que Jesús bajaba de la barca, el hombre salía del cementerio, y al ver a Jesús a lo lejos corrió y se puso de rodillas ante él. Jesús ordenó al espíritu malo: «Espíritu malo, sal de este hombre». Entonces el espíritu malo le contestó a gritos: «¿Qué tengo que ver contigo, Jesús, el Hijo de Dios Altísimo? No me hagas sufrir. Por Dios, te pido que no me hagas sufrir». Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Él respondió: «Me llamo Ejército, porque somos muchos los malos espíritus que estamos dentro de este hombre. Por favor, te ruego que no nos mandes a otra parte». En una colina cerca de donde estaban había unos 2000 cerdos comiendo. Entonces los malos espíritus le rogaron a Jesús: «Déjanos entrar esos cerdos». Jesús les dio permiso y ellos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Los animales echaron a correr cuesta abajo, hasta que cayeron en el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos corrieron al pueblo y contaron todo lo sucedido. La gente fue a ver lo que había pasado. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron al hombre que antes estaba endemoniado. Lo encontraron sentado, vestido y portándose normalmente. Los que estaban allí temblaban de miedo. Las personas que vieron cómo Jesús había sanado a aquel hombre empezaron a contárselo a todo el mundo, pero la gente le pidió a Jesús que se fuera a otro lugar. Cuando Jesús estaba subiendo a la barca, el hombre que ahora estaba sano le rogó que lo dejara ir con él, pero Jesús le dijo: «Vuelve a tu casa y cuéntales a tu familia y a tus amigos todo lo que Dios había hecho por ti y lo bueno que ha sido contigo». El hombre se fue, y en todos los pueblos de la región de Decápolis contaba lo que Jesús había hecho por él. La gente escuchaba y se quedaba asombrada. Jesús llegó en la barca al otro lado del lago y se quedó en la orilla porque mucha gente se juntó a su alrededor. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga. Cuando Jairo vio a Jesús, se inclinó hasta el suelo y le rogó: «Mi hijita está a punto de morir. Por favor, venga usted a mi casa y ponga sus manos sobre ella, para que se sane y pueda vivir». Jesús se fue con Jairo. Mucha gente se juntó alrededor de Jesús y lo acompañó. Entre la gente iba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Perdía mucha sangre y había gastado en médicos todo el dinero que tenía, pero ellos no habían podido sanarla. Al contrario, le habían causado más daño y cada día se ponía más enferma. La mujer había oído hablar de Jesús y pensaba: si tan solo pudiera tocar su ropa, quedaría sana. Por eso, cuando la mujer vio a Jesús, se abrió paso entre la gente, se le acercó por detrás y le tocó la ropa. Inmediatamente la mujer dejó de sangrar y supo que ella estaba sana. Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él. Entonces miró a la gente y le preguntó: «¿Quién tocó mi ropa?». Sus discípulos le respondieron: «Mira cómo se amontona la gente sobre ti y todavía preguntas quién tocó tu ropa». Pero Jesús miraba y miraba a la gente para descubrir quién lo había tocado. La mujer, sabiendo lo que le había pasado, fue y se arrodilló ante él y temblando de miedo le dijo toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, has sido sanada porque confiaste en Dios. Vete tranquila». Jesús no había terminado de hablar cuando llegaron unas personas desde la casa de Jairo y le dijeron: «Su hija ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro?». Jesús no hizo caso de lo que ellos dijeron, sino que le dijo a Jairo: «No tengas miedo, solamente confía». Y solo permitió que lo acompañaran Pedro y los dos hermanos Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa de Jairo, vieron que la gente lloraba y gritaba y hacía mucho alboroto. Entonces Jesús entró en la casa y les dijo: «¿Por qué lloran y hacen tanto escándalo? La hija no está muerta, solo está dormida». La gente se burló de Jesús. Entonces él hizo que salieran de allí. Luego entró en el cuarto donde estaba la niña. Lo acompañaron los padres y 3 de sus discípulos.
Tomó de la mano a la niña y le dijo en idioma arameo, Tilita cum. Eso quiere decir, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó en ese mismo instante y comenzó a caminar. Cuando la gente la vio, se quedó muy asombrada, pero Jesús ordenó que no le contaran a nadie lo que había pasado, y después mandó que le dieran de comer a la niña. Aquí tienes más videos. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.